Este programa es apto para toda la familia. Su contenido no presenta escenas de sexo ni violencia. El Canal 9 no se hace responsable por las diferentes declaraciones de las personas o situaciones que se puedan presentar en nuestras producciones, ni tampoco respalda o se identifica con las mismas. En minutos espere Momentos con Dios, programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. En minutos espere Momentos con Dios, programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, en Ubaté, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 a.m. a través del Canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 a.m. Síganos también en nuestras redes sociales. Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Bienvenidos, Momentos con Dios. Dirigen los pastores Claudia Martínez y Fernando Marcelo. Bueno, muy buenos días. Estamos aquí una vez más dándole gracias a Dios por este tiempo que nos permite tener con cada uno de ustedes cada domingo, ¿no? Y también entre semanas. Recuerde que nuestro programa sale todos los días a las 9 por el Canal 9 y hoy a las 9 de la mañana también. Y invitándoles para que vengan y disfruten con nosotros de la presencia de Dios aquí en nuestro templo, en nuestras sedes aquí en Ubaté y en Coguas, hoy 7 de la mañana. Un hermoso espacio para estar en la presencia de Dios en ayuno y oración. Y a las 10 nuestra reunión de adoración donde todos nos congregamos para darle gracias al Señor por todas sus bendiciones. Entonces, bienvenidos, ¿no? Y los estamos esperando y también... si usted quiere hablar con nosotros ya de una manera personal, de acuerdo al problema que esté teniendo, la situación o lo que usted anhele que nosotros podamos ayudarle, ahí están los números en nuestra pantalla, por favor llámenos y estamos dispuestos a atenderle. Bueno, el Señor ha puesto esta mañana una palabra en nuestro corazón y tiene que ver con: ¿has querido hacer el bien pero no lo has logrado? ¿Has querido hacer el bien pero no lo has logrado? Y dice en Romanos capítulo 7, versículo 18, el apóstol, hablando de esta situación, dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El apóstol Pablo está haciendo una declaración acerca de la lucha que los seres humanos sostenemos a diario, ¿no? Con respecto a hacer el bien. Todos queremos hacer el bien. Está en nosotros eso. Pero realmente terminamos haciendo muchas veces lo contrario al bien. Y se manifiesta una fuerza contraria en la vida del ser humano que lo lleva a hacer completamente lo malo y no el bien, aunque en el corazón, en lo profundo de esta persona, está el querer hacer el bien. Usted ha escuchado de pronto esas personas que dicen: mire, yo la verdad soy consciente de que engañar a mi esposa o a mi esposo está mal. Yo sé que le hago daño, yo sé que es una situación que no está bien y yo la verdad quisiera dejar eso, pero no he podido. No puedo. Me hago propósitos para apartarme de esta persona y no lo logro. Y en mí está el querer ser fiel a mi cónyuge, pero no he podido lograrlo. ¿Ha escuchado usted eso? También estas personas que
están luchando con el alcohol, ¿no? Que se hacen promesas de no volver a tomar, de yo no quiero volver a alcoholizarme, porque sé que el alcohol está mal, porque sé que es pecado, porque sé que ofendo a mi familia. Igual pasa con las personas que caen en las drogas, ¿no? Esas luchas que sostienen. Y le decía a sus familiares, ustedes no van a coger por este camino, porque yo he querido dejarlo y no he podido. Y bueno, y así también pasa con otras cosas, no solamente con los vicios, también pasa con el orgullo, con la codicia, con la envidia. Quizás tú estás luchando con eso y quieres dejar eso, pero no has podido lograrlo. Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 15, se refiere cuando dice estas palabras, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántas personas están haciendo cosas que aborrecen y han querido salir de ahí? Y aunque saben que las aborrecen, no pueden. Están ahí sumergidos en esa desgracia, ¿no? En ese dolor. ¿Qué sucede cuando esto pasa en la vida de una persona? Según el apóstol Pablo, en el mismo capítulo de Romanos, en el capítulo 7, versículo 24, dice que cuando esta situación sucede en la vida de una persona, su vida se convierte en una vida miserable. Dice el apóstol, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dándose cuenta de la batalla, de la lucha que está sosteniendo por tratar de hacer el bien y no poder hacerlo, ¿no? Eso es frustrante, que usted quiera hacer el bien y no poder lograrlo. Y sencillamente esto nos convierte en una vida miserable, ¿no? Una vida pues triste, lamentable. Saber que tú quieres hacer las cosas correctas, que tú quieres hacer las cosas que son, pero no lo puedes hacer. Porque hay dentro de ti una fuerza superior, una manifestación interna que te domina, que te sujeta, que te esclaviza y que te obliga a hacer lo que tú aborreces, a hacer lo que tú no quieres hacer. ¿Cómo se llama eso? Eso tiene un nombre. Eso se llama pecado. ¿Cómo se llama? Pecado, sencillamente. Esa fuerza que hay por dentro, abrumadora, que te arrasa, que te lleva a la botella, que te lleva a tantas cosas, que tú mismo dices, eso está mal, me siento mal de hacerlo. Y quizás ese puede ser tu caso hoy. Y quieres tú en el fondo decir, yo quisiera realmente hacer el bien. Y no lo has podido lograr. Y mucha gente ha tratado de buscar la solución, ¿no?, al problema, pues. Algunos se han creado entidades, ¿no?, terapéuticas, que quieren ayudar al hombre a salir de sus crisis, de sus batallas internas que tiene en su alma, ¿no? No con muchos resultados. Quizás solucionan una parte, pero otra parte no la pueden solucionar. Y usted vuelve y ve que esa persona va y vuelve y regresa a lo mismo, ¿no? Algunos han optado por aislarse del mundo, ¿no? Los monasterios salieron de ahí. Los monjes y todas estas personas que usted no se da cuenta que los monasterios quedan en lugares aislados, porque ellos se encerraron, buscaron un lugar donde querían vivir lejos del pecado, lejos, no querían tener nada que ver con esa fuerza abrumadora. Pero lo triste de esto es que ellos no se dieron cuenta que eso era dentro de ellos, y por más que estén allá encerrados, el pecado también está ahí. Está ahí, y no van a poder tampoco, y van a seguir luchando, ¿no? Entonces algunos se separaron, se encerraron, tratando de que esto no les afectara, pero les seguirá afectando porque es algo que está dentro del ser humano, así de sencillo. Bueno, otras personas hacen una cantidad de cosas para tratar de solucionar esto del mal en sus vidas que no quieren hacer. Y entonces hacen unas penitencias, se golpean su cuerpo, caminan descalzos, de rodillas. Bueno, hacen una cantidad de cosas para tratar de solucionar esto, y tampoco lo han logrado, porque el pecado sigue ahí, vigente dentro de sus vidas, que es esa fuerza abrumadora de que tú quieres hacer el bien, pero no puedes hacerlo porque hay algo adentro que te lleva, te domina, te sujeta. Bueno,
Entonces, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo realmente poder nosotros hacer el bien que queremos y no permitir que ese mal que hay dentro de nosotros nos obligue a hacer cosas que no queremos hacer y que sabemos nosotros que están bien mal? La gente es consciente, yo hablo con la gente me dice, yo soy consciente de que el alcohol me está acabando la vida, yo soy consciente de que me está matando. Yo hablaba con alguien que tenía un problema de cirrosis en su hígado y decía, yo soy consciente de eso, pero aún así consumía aguardiente y no podía dejarlo. Entonces, ¿dónde está la solución? La bendición que tenemos es que hay solución para poder nosotros realmente lograr hacer el bien. Y como dice el apóstol, quiero hacer el bien. Y sin que esa fuerza abrumadora, que se llama pecado, pues nos impida a nosotros lograr el objetivo que queremos, ¿no? Hacer el bien. Y no que el mal se interponga por encima de ese deseo y ese anhelo que todos tenemos. El evangelista San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 29, nos da la solución. ¿Cómo podemos nosotros hacer el bien, venciendo pues esa fuerza abrumadora que está dentro de nosotros, que se levanta para impedirnos que lo hagamos y terminamos haciendo lo que no queremos? Dice Juan, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El evangelista Juan habla de Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista está anunciando que Jesús viene con un propósito, y es quitar el pecado del mundo. Entonces, ¿queremos realmente hacer el bien? Y que no se interponga esta fuerza abrumadora que se llama pecado y nos obligue a hacer lo que no queremos. Necesitamos obligatoriamente tener una relación con Jesucristo. Tenemos que ir al que tiene la solución, es Jesús. Él es el único que puede quitar esto. El pecado solamente lo puede erradicar Jesucristo. Entonces es una bendición recibir a Cristo, porque cuando recibimos a Cristo viene una cantidad también de bendiciones que nos van a ayudar a vencer el pecado, a no hacer lo malo, sino a hacer el bien. Y entonces, cuando entregamos nuestra vida a Jesús, Él soluciona el problema del pecado, porque lo primero que hacemos es confesarle el pecado, o sea, el problema de nosotros, ¿cierto? Y entonces le entregamos nuestra vida a Jesús y Él nos perdona y Él nos quita el pecado. O sea, el pecado pierde su fuerza, pierde ese efecto que traía sobre nuestra vida, sobre nuestra voluntad, que nos sometía a hacer lo malo. ¿Cómo? Cuando realmente reconocemos que ese es nuestro problema y que necesitamos entregárselo a Jesús. Entonces, qué bendición que usted lo haga hoy, que usted le entregue hoy su pecado a Cristo y le pida perdón y lo reciba a Él, porque Él es el único que tiene el poder para vencer el pecado. Nadie más, porque Él fue el que lo cargó en la cruz y Él fue el que lo quitó de nosotros. Cuando tú aceptas a Cristo, el pecado pierde todo su efecto. O sea, esa fuerza abrumadora que te obligaba a hacer lo que tú no querías, porque tú sabías que estaba mal, entonces se acaba. Ya no va a estar ahí más en su vida. Y aparece alguien importantísimo cuando usted recibe a Jesús, y es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos da esa capacidad ya de llenarnos de la presencia de Dios. Y entonces, una vez tu vida se llena de la presencia de Dios, pues el querer hacer el bien será una bendición, será una realidad. Porque ya no está esa fuerza maligna que te llevaba a hacerlo
el mal cuando tú querías hacer el bien, sino ahora va a venir el Espíritu Santo para ayudarte a eso. En Efesios, el apóstol San Pablo, hablándole a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 5, ¿no?, en el versículo 18, nos está dando una de las claves que nos permiten a nosotros hacer el bien y agradar a Dios y también hacer lo correcto, sin que esta fuerza abrumadora del pecado se interponga en nuestro propósito. Dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. El Espíritu Santo es la persona que tiene ese poder para que nosotros podamos vivir una vida completamente bendecida, de tal manera que usted pueda hacer el bien. Entonces aquí está hablando de la importancia de llenarnos del Espíritu Santo. Cuando nos llenamos del Espíritu Santo, vamos a tener la bendición de hacer las cosas que a Él le agradan. Entonces, nuestro estilo de vida va a ser un estilo de vida espiritual, muy bonito, que se va a ver reflejado en nuestra vida diaria, ¿no? Nuestros corazones vivirán adorando a Dios, estaremos siempre agradándolo en todas las cosas, y habrá un sometimiento a Él voluntario, de tal manera que la voluntad de Dios se va a ver manifestada y reflejada en nosotros, que es hacer el bien, ¿no? En el capítulo 1 del versículo 13 y 14, San Pablo también nos habla, dice que en Él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aquí está diciendo que cuando nos llenamos nosotros, que una de las bendiciones que tenemos después de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, es que vendrá el Espíritu Santo y nos apartará para hacer el bien. Estaremos sellados, estaremos capacitados para que ese bien que anhelamos, que queremos, realmente suceda en nosotros. Entonces, lo primero es tener un encuentro con Jesús realmente, permitir que Él quite de nosotros el pecado. Lo segundo es que va a venir el Espíritu Santo y te va a llenar la vida, el corazón, para hacer el bien, y ya el pecado no va a tener esa fuerza de oponerse a lo que tú realmente quieres hacer, que es el bien, porque estás lleno del Espíritu Santo, porque ahora Dios te ha sellado para eso, para que hagas el bien, porque ese es uno de los resultados y las bendiciones que tenemos cuando recibimos a Jesús, porque el pecado solamente se vence es por el Espíritu, por medio de Jesucristo. Bueno, otro aspecto importantísimo que juega aquí en nosotros poder hacer el bien es que empezamos a vivir la palabra de Dios. Algunos tienen la Biblia en la casa, algunos la leen, pero no la viven, ¿no? Algunos dicen ni la entiendo. Y es sencillo porque pues sin el Espíritu Santo tampoco se puede entender la Biblia. Pero ahora que hemos entregado nuestra vida a Jesús, ahora que está el Espíritu Santo dentro de nosotros, ahora podemos empezar a entender la palabra de Dios y a vivirla. Y esto nos va a ayudar a hacer el bien en todo, ¿no? O sea, el hacer el bien va a ser un resultado. Y ya esa fuerza pecaminosa, eso que te abrumaba y que te sometía, ya no va a estar ahí, porque ahora vas a vivir la palabra de Dios. Mire lo que dice
el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, ¿no? En su segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículos 16 y 17 dice estas palabras: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Démonos cuenta que la palabra nos capacita para hacer el bien. ¡Qué bendición! Ahora cuando tú tienes la palabra de Dios, tú vas a ser enseñado por ella. Ella te va a redarguir si hay algo que no está bien ahí. Ella te va a corregir, qué bueno, y te va a instruir para hacer el bien. Entonces, juega un papel importante la palabra del Señor en nuestras vidas. Por eso es necesario que usted no solamente se relacione con Dios, le entregue su vida a Cristo, sino que ahora se llene del Espíritu y empiece a someter su vida a la palabra de Dios, que es la que te va a capacitar y te va a preparar para hacer el bien. Eso dice, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado, ¿no?, para hacer el bien. En Hebreos capítulo 4, en el versículo 12, el apóstol también, el escritor de Hebreos está diciendo estas palabras: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Démonos cuenta el poder de la palabra, hasta dónde va hasta lo profundo, dice, que penetra esta palabra, que es viva, que es eficaz, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne pensamientos e intenciones del corazón. Entonces, la palabra en nuestro corazón va a ser una bendición. Por eso es importante que usted tome la palabra, para que usted la viva y porque ella te va a llevar a hacer el bien. El Salmo 119, el salmista decía: ¿con qué limpiará el joven su camino, ¿no? Entonces el salmista dice: con guardar la palabra del Señor. Entonces la palabra de Dios nos permite a nosotros vivir, digamos, haciendo el bien, porque ahora nosotros estamos viviendo pues conforme a ella, y ella es la que nos limpia. Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Démonos cuenta que ella nos limpia y nos lleva a hacer el bien. O sea, si hay algo que no está bien en nuestro corazón, ella nos va a producir esa limpieza. Y lo más hermoso es que esta palabra nos va a llevar a vivir una vida próspera a todos los que queremos hacer el bien, porque yo sé que tú quieres hacer el bien. Tú estás aquí porque tú quieres hacer el bien, y por eso necesitas erradicar el mal de tu corazón y que se cumpla de verdad ese propósito del bienestar en tu vida, es de ser tú una persona benigna, de hacer el bien a todos, ¿no? Y dice Josué, refiriéndose al bien, a la prosperidad que trae la palabra en nuestro bienestar, ¿no? Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tú buscas hacer el bien, pues sencillo, esta palabra nunca se puede apartar de tu vida. Tú tienes que estar meditando en ella de día y de noche. Y hacer, porque es que no solamente leer, sino hacer lo que está escrito en ella, y entonces prosperará tu camino y todo te va a salir bien. Quiere decir que el bienestar va a ser importantísimo en tu vida. Vas a hacer el bien porque tu vida se va a detener y se va a centrar en esa vivencia diaria de la palabra que escuchas cada día. Entonces, sencillo, ¿cómo poder lograr hacer el bien? Aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. Ese es el primer paso, porque ahí se rompe toda la maldición del pecado. Ahí el pecado pierde toda su fuerza. Y una vez aceptamos a Cristo, viene el Espíritu Santo y nos llena y nos capacita para hacer el bien. Y nos da de qué forma hemos de vivir, y es la palabra de Dios. Entonces viene la palabra, y entonces tomamos ya la palabra de Dios para aplicarla en nuestro diario vivir.
experimentar su limpieza, su poder y su prosperidad para traernos ese estilo de vida de hacerle el bien a todo el mundo. Y de hacer el bien, que nos va a traer mucha felicidad y mucha satisfacción, porque es el deseo de todos nosotros. Entonces viene la palabra, pero necesitamos también acompañar esta nueva vida que tenemos en Cristo para hacer el bien a través de la oración. Y el Señor habló en Mateo capítulo 26, versículo 41, le dijo a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Hablando que la oración juega un papel importante en esta nueva vida para hacer el bien. O sea, vamos a tener la oportunidad de orar y de pedirle al Señor que nos ayude, porque orar es hablar con Dios, ¿no? Es tener esa relación donde podemos dialogar con Él y contarle el bien que queremos, el bien que deseamos hacer, el bien que anhelamos cada día practicar. Y vamos a tener la oportunidad de contarle y de llenar y de fortalecer nuestra vida a través de la oración, porque es por medio de la oración que el Espíritu Santo nos va a llenar. Es por medio de la oración que nosotros vamos a tener el privilegio de escuchar también la voz de Dios para hacer lo correcto, para hacer el bien. Entonces, esta nueva vida se sostendrá en hacer el bien. Y ya no veremos más el pecado venir con su fuerza y someternos a hacer lo que no queríamos hacer. Y cuando salíamos nosotros fracasados, derrotados por el mismo pecado, esto ya no va a pasar, porque ahora nuestra vida está preparada para hacer el bien. Jesucristo nos da el privilegio de experimentar la ruptura de la maldición del pecado. Nos da la bendición de tener al Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él viene para llenarnos de ese bien divino de Dios en nuestros corazones. Y la palabra de Dios va a ser importantísima, porque va a penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y la oración diaria nos va a mantener cada día en esa comunión con Dios, donde vamos a tener la oportunidad de disfrutar de esa presencia de Él y de esa voluntad perfecta de Él, porque ahí vamos a hablar con Él y Él va a hablar con nosotros. Y entonces nuestra vida va a disfrutar de esa victoria de poder hacer el bien. Y ya no saldrás derrotado ni fracasado, ni te sentirás viviendo una vida miserable como muchos la viven, sino realmente tú serás bendecido. ¿Por qué? Porque ahora vas a hacer el bien y vas a ver la bendición de Dios en tu vida, en tu familia, en todo lo que tú hagas, donde quiera que vayas. Porque donde quiera que vayas vas a estar haciendo el bien. Y entonces, así venga el pecado a tratar de provocarte, a incitarte a hacer lo malo, ya no lo va a lograr, porque ha perdido toda su fuerza y toda su maldición se ha quedado atrás, y ahora estás bajo un nivel completamente diferente de vida al que antes traía. Ahora estás en un nivel de gloria, de presencia, donde Dios es el que te guía, el que te lleva en tus pasos, en tus acciones. Y donde ya el pecado así venga, no va a tener ningún efecto ni ninguna fuerza, porque Cristo Jesús, su Espíritu Santo, su palabra y tu vida de oración van a jugar un papel importante en tu vida, de tal manera que no habrá lugar para el mal, porque el bien de Dios estará en ti, y lo que tú harás de aquí en adelante será el bien, y ya con una libertad completamente ya disfrutándola, sin tener que sentirte ya oprimido y como antes te sentías. Dígale al Señor: gracias por darme hoy la solución para hacer el bien. Gracias por permitirme ser un bienhechor a partir de hoy. Gracias porque ahora entiendo que el pecado que moraba en mí ha sido derrotado por medio de ti, y a partir de hoy, por medio de tu Espíritu, por medio de tu palabra y de la oración,
estaré haciendo el bien, porque nunca más este pecado me volverá a obligar a hacer lo que yo no quería, porque ahora voy a hacer la voluntad de Dios, que es lo que quiero, y hacer el bien, que es mi anhelo. Gracias, Señor. Dios te bendiga. Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, en Ubaté, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 a.m. a través del canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 a.m. Síganos también en nuestras redes sociales. Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Momentos con Dios.